Ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik, Paraje ederra da, Eguraldiak ez badu laguntzen ere, leku ederra da. Eta inguruan daukaguna ere ederragoa, espero dut gozatzea. Eskerrik asko etortzeagatik, etorri zareten hoi, eta baita streaming bidez jarraitzen duzuen hoi ere. Izan ere, aukera dago ikusteko, streaming bidez, esan bezala, Bizkaiko pintxotxapelketa.eus webgune horretan. Eta, bueno, aurrera egingo dugu, gaur bi final ditugulako, ez da txantxa, bi final. Bizkaiko Ostalaritza Eskola dugu antolatzaile, eta Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala ditugu lagun, eta nola ez, Makro da gure hornitzaile ofiziala. Es un campeonato que está organizado por la Asociación de Hostelería de Vizcaya y que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao, y Makro es el proveedor oficial. Pintxoak gure gastronomian duen garrantzia azpimarratzea dugu helburu gaur, eta baita atzo ere, eta bihar, eta horrela jarraituko dugu, hau da garrantzitsuena. Baina txapelketari dagokionez, pintxoz beteriko barretako tabernek aukera paregabea eskaintzen dute Bizkaiko nortasuna sendotzeko eta turistak erakartzeko, ze turistak horregatik datoz gurera. Oso pintxo goxoak eskaintzen ditugulako hemen. Tiene como objetivo poner en valor el pincho como elemento diferenciador de nuestra gastronomía y reconocer la importancia de las barras de pinchos como actividad de ocio y socialización, así como la identidad e imagen de Vizcaya y atractivo turístico. Nos reunimos en torno a este evento con los mejores pinchos de Vizcaya. Pintxo kreatibo, zein tradizional onena, ezagutuko ditugu, Bizkaiko txapelduna gaur jakingo dugun orden, eta pintxo eta aperitif onena, balako bidaia txartela berezi baldortuko du. Izan ere, Espainiako Ostalaritzak antolatuko duen 2024ko Madrid Fusionen Bizkaiko ordezkaria izango da. Bueno, Bizkaiko txapelduna izate asko da, baina Madrilera txartel horrekin joatea, nik uste oso garrantzitsua dela. Tanto en la modalidad de pinchos creativos o pinchos de autor como en la de tradicionales, aquellos que son imagen de nuestras barras, estarán aquí participando y buscaremos un campeón en ambas categorías, pero también designaremos al representante de Vizcaya en el Campeonato Estatal de Pinchos y Tapas que organiza Hostelería de España en el 2024 en el contexto de Madrid Fusión. Bueno, pues esta mañana de miércoles va a comenzar ahora mismo la primera final, porque hemos dicho al principio que son 2. Por lo tanto, tendremos 8 finalistas, 4 y 4. Y entonces, pues tenemos aquí al jurado. Lo primero que va a ser lo más importante presentaros, ¿no? Porque ya que habéis venido y tenéis una sesión importante hoy que hacer. Tenemos a Oier Birichinaga, chef ejecutivo de Fagor Industrial, ongi etorri. Txalo bero bat, mesedes, berotuko dugu putxua giroa. Baize, Japonetik ikusten ari badira esango dute, Josen Bajente, hor, Ostalaritza Eskolan, tope, Alex Duque, chef corporativo de Etxebastar de Bermeo, txalo bero bat, bai. Tomás Sánchez, presidente de honor de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, txalo bero bat, eskerrik asko etortzeagatik. Sandra Atutxa, periodista especializada del Deia, kaixo eskerrik asko etortzeagatik, mi esker. Eta Borja Etxebarria del Jandiola de Boar de Bilbao, eskerrik asko etortzeagatik baita zuri ere. Vamos a tener doble trabajo, no, ya sé que venís animados y con ganas porque vamos a tener 2 finales, por lo tanto estáis preparados, ¿no? ¿Quién es el presidente, la presidenta? Tenemos ya... ¿Te han nombrado a ti? Bueno, pues está muy bien, ¿no? Oye, aquí la chica además en medio y presidenta, pues casi nada, casi nada. Pues vamos a comenzar, presentamos a los primeros participantes. En el box número 1, ya todo preparado, que nos están esperando porque estos trabajan a todo trapo, Jesús González del Sagarra viene de Ermua con yakitori de panceta. Txalo bero bat, nola ez, eskerrik asko etortzagatik. Eta tenemos aquí en el segundo box a Manuel Eduardo de Laritza Café Gastro de Munguía. Este brioche está de muerte. Ahora mismo da comienzo la final de pinchos tradicionales. Que gane el mejor. Sorionak, ánimo.
a entregar el primero. Pero, Borja, ¿puedes atenderme un minutito? Así, bueno, a mí y a todo el mundo, porque estamos en streaming. Sí. Bueno, yo al principio he comenzado en la presentación diciendo que de aquí quien viaje también, o sea, que viaje en todo el mundo, porque se va a hacer conocido en todo el mundo, porque va a ser el mejor, va a viajar a Madrid. ¿Tú has vivido esa experiencia? Sí, ya la hemos vivido un par de años y bueno, el primer año que estuvimos en Madrid Fusión tuvimos la suerte de ganar y bueno, la verdad que fue un subidón, ¿no? De estar allí, bueno, ya primero ganar aquí ya fue súper importante para nosotros y bueno, un orgullo poder ir a representar a Madrid, Vizcaya y bueno, tuvimos la suerte de ganar y bueno, la verdad que fue una temporada muy bonita, ¿no? Porque pues, mucha gente que le tira mucho el rollo pincho y así, pues fue súper conocido, pues la gente venía a probarlo, te hablaba, te veían, te conocían, no sé qué. Bueno, fue un año muy chulo. Y luego otro año, pues el año pasado creo que fue, o el anterior, no me acuerdo. Es que esta pandemia nos ha vuelto locos. Sí, yo ya no sé ni los años el antes que tengo, y el después, ¿no? De la pandemia. ¿Cuándo fue? Sí, y bueno, pues no tuvimos tanta suerte, pero bueno, fuimos con todas las ganas y toda la intención de hacerlo lo mejor posible, representando a Vizcaya y bueno, no tuvimos esa suerte. Claro, todos los años no se puede ganar, ¿eh? Bueno, está claro. pero oye, pero es bueno, una experiencia. Estuvo muy bien, muy bien. Pues a ver hoy cómo va. Es que ricasco, sí, Borja. Zuri. Esta Sorionak ya, eso no se caduca, ¿no? Los premios no se caducan, son para siempre, ¿o qué? Pues el Sorionak para ti. Bueno, Jesús, Egunon, ¿qué tal? Bien. Bien. Bueno, vamos con el yakitori de panceta. Sí. ¿Quieres que nuestro equipo de sala lo lleve y explicamos? ¿Te parece bien? Sí, por favor, compañeros de equipo de sala. Llevamos, bueno, Chalo Berobate, que son unos cracks. Es que ricasco. Y ahora pues también tienen que tenerlo en cuenta, nada, transportarlo lo mejor posible, bueno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Uno se queda aquí, ¿no? Uno es para la foto, eso es. Perfecto, es que ricasco. Bueno, pues cuéntanos. Hemos querido hacer un pincho, haciendo un pequeño homenaje de cómo surgió el pincho en Euskadi, concretamente en los años 30, entonces nos hemos basado en eso. Surgió en Donosti, con la afluencia de visitantes de la ciudad, luego ya se esparció por todo el territorio vasco. Entonces el pincho consistía en una rebanada de pan con algo de comida pinchada, con un pincho, entonces ahí surgió el nombre de lo que es en realidad lo conocemos como pincho. Es lo que hemos hecho, pues una rebanada de pan con un pincho. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Entonces, hemos puesto yakitori, pues porque también es lo mismo, en japonés algo pinchado en una brocheta le llaman yakitori, entonces pues bueno, pues eso es. Pero empezamos, bueno, es un pan crujiente, es un pan de cristal, le hemos puesto una base con un poco de rúcula y canónicos, le hemos aliñado sencilla. La panceta lleva una elaboración ya un poco más especial, lleva 8 horas de horno, cocción a baja temperatura, a la cual le hemos añadido 6 o 7 ingredientes, entre ellos está la miel, la soja, le hemos metido kiwi, un poco de mirin y hemos dejado cocinando de las 8 horas. Luego después la hemos quitado del horno, la hemos deshilachado y la hemos metido en unos moldes rectangulares como a forma de tataki. Entonces ahí el juego de palabras, yakitori, y eso es. Luego hemos hecho 4 salsitas, una barbacoa sencilla, una salsa de chiplotes, otra reducción de carne y otra de reducción de la cocción. Y muy sencillo para comer. Le hemos decorado con un poco de cebollino y una flor de ajo que le va muy bien. Y sin más, quitar el pincho y 2 bocaditos y espero que os guste. Va, honegin eta eskerrik asko. Nada. Suerte. Bye. Bueno, te iba a preguntar, pero tú ya lo has dicho, porque siempre estamos, cuando presentamos el pincho, pues las instrucciones o las pautas a seguir de un bocado, 2 bocados, ya lo has dicho, quitar el pincho y 2 bocados. Sí, muy bien, práctico. Bueno, pues práctico el pincho de siempre, el tradicional, el de tradicional siempre, el que de triunfa. Y ya está, muy el que fácil, siempre muy triunfa. fácil y sencillo de comer. Oso ondo. Pues nada, dejamos que degusten. Perfecto, es que ricasco.
No, lo quería que, para que no se le cayera, Ah, que apoyaran el pan y tirara de palillas. eso es. Es importante, ¿no? Sí, Todo junto. Porque al final se divide los sabores. Eso es. Queremos que conjugar todo. Todo, todo Ya y está. en unión. Claro que sí. Para eso habéis trabajado, ¿verdad? Para que... Bueno, ¿eh? para que lo valoren y esperemos que les Eso guste. es, seguro que sí. Mientras esperamos que ya no queda nada ya para entregar el segundo pincho tradicional, vamos a presentar en el primer box, vienen del bar Zaharra de Getxo, el nombre de... Sí. Galea Zaharra, bueno, Galea Zaharra de Getxo, con el pincho pulpo con parmentier de patata, y cocinero tenemos a Txema Loroño y Joserra. Bueno, pues eskerrik asko etortzeagatik. Zu pintxe zara, berdin da, hemen danoko daukazue kriston kategoria, Horra bestaldien egotia kategoria da. Edo zeinek ez dago hori prestatzen. Oso ondo. Nuestro equipo de sala ahora hace entrega del segundo pincho tradicional de la Aritza Gastro Café de Munguía. Este bridge está de muerte. Manuel Eduardo, Kaixo egunon. Está de muerte. Sí, bueno, tiene un poquito Les vas a dejar muertos, bueno, a tiene los un poquito del que jurado. ver con la matanza, ¿no? La matanza del cerdo, esas morcillas. Yo soy de Munguía, entonces en Munguía se hace un concurso así famosillo de Munguía y hemos hecho un poquito de honor al producto, que es la morcilla de Munguía, y hemos conjugado una morcilla que no lleva picante con otra para que suavizar un poquito, que no sea demasiado subida de picante. Hemos hecho el típico pincho ese que hemos comido todos de morcilla con pimiento. Hemos hecho una especie de coulis de pimiento rojo. Le hemos metido también un poquito de manzana reineta. Ahora le hemos incluido a lo que es a la farsa de morcilla, un poquito de pasas y unas nueces. Siempre producto de aquí, producto un poquito identificado con nuestra cultura. Y le hemos metido un pancito, que es un pan brioche, algo sencillo, ágil y rápido, un poco de toda la vida, dándole una voltereta. Y esa es la propuesta, esperamos que os guste. Lleva un puntito también de un queso idiazábal arriba, y cebolla morada, que bueno, que aparece en muchos de nuestros platos. Y es un poquito, pues bueno, lo que os puedo contar sobre este pinchito. Espero que os guste. No, pues Ninguna intentar comer pauta. 2 bocados. Y bueno, y lo de estar de muerte pues viene un poquito por el tema de la matanza, que hace un poquito honor a la sangre y todo este tema. ¿Vale? Venga. Sando. Sangre, sudor y lágrimas dejáis, Y más tradicional que la morcilla, no sé yo si vamos a encontrar, ¿no? Bueno, pues a ver, vamos a verlo. hay cosas Hay ya. cosas, claro Sí, que hay sí, cosas, pero digo que si hablamos de tradiciones, la charriboda es una tradición, Típico. nuestro charri, los odolostes, Sí. Bueno, En pues en ánimo. época, espero que Sí, hombre. esto siga la pomada. Claro que Venga. sí, claro que sí. Estamos para sacar pecho,
Fox, Galea Sarra de Guecho, está preparando el pulpo con parmentier de patata. Y en el box número 2, recién llegados a la final de los pinchos tradicionales, vienen de Meazza, de Gallarta. ¿Ondo? ¿Vai? El nombre del pincho ya os vale. Tengo que decirlo. El nombre del pincho es hijo puta. Luego nos lo explican, porque esto, que la primera pregunta es por qué es este nombre, ¿verdad? Y cocinero es Onofre Larrea eta Pilar, oso ondo. Bueno, pues manos a la obra. Sí, nada, pues entonces... Galea Sarra de Guecho con el pulpo con parmentier de patata. ¿Llamamos al equipo de sala que lo lleven y lo explicamos? ¿Os parece? Venga, pues equipo de sala, por favor, ¿están preparados para acercárselo al jurado? Y bueno, pues el pulpo también, me voy a repetir, pero siempre triunfa, ¿no? O sea, nosotros es una cosa... somos 3 locales que estamos en las arenas y cada uno es diferente. Entonces, en uno tenemos el tema pincho tradicional con muchas tortillas, desayunos, etcétera, etcétera. Otro tenemos el restaurante y otro una cosa que hemos montado a última hora, pues de picoteos diferentes, pues yo que sé, unos doritos de tortilla de camarón con guacamole, un pico gallo. Esto viene a decir que los pinchos triunfan también. Bueno, o sea, que va bien la cosa. Algo. Entonces, este pincho ha salido pues de un híbrido que tenemos en el restaurante, que hacemos
el pulpo plancha con parmentier de patata que está enriquecido con un fondo de carabinero y el pincho tradicional que ponemos de pulpo, que es el pulpo a la gallega que vendemos en el otro bar. Entonces dijimos, bueno, pues hacemos un poco un híbrido y a correr y a ver si lo vendemos. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Alguna pauta para el jurado? No, ¿Cómo le básicamente, recomiendas? claro, es que en un principio, como es un pincho que hay que probar por lo menos con la parmentier, que es la que da un poquito de gustillo ese carabinero, y pues tratar de comer un poquito de todo, vamos. Y quitar el palillo, muy importante, muy importante. Claro, pero es que los pinchos tienen que llevar, ¿verdad? Eso está claro, Si no, eso está. Por eso se pincho, llama pincho, horregatik da ¿no? pintxoa. Horregatik da, claro. Horregatik da pintxoa. Jakina. Oso, ondo, pues dastatu dezatela. Bai? Hala, pues. Venga, Sorte on. eskerrik asko. Bai, zeuri, eskerrak. Bueno, a ver, después nahi baduzue joan lasai, nahi baduzue? Nahi dizana, Gara etorri, Abi irabazten duzuen. Gerarte, bai, agur. Tradizionalak. Eta ya está. Ba, ya está. Oso ondo. Estamos en el box número 2 y ya vamos a decir que con esto concluimos la final de pinchos tradicionales. Venís de Meatza, de Gallarta, ¿vai? Onofre, Susana, está su Pilar, ¿vai? No sé quién de los dos, pero alguien me tiene que explicar el porqué de que este pincho se llame... Es que lo tengo que decir otra vez, ¿eh? Ah, lo vas a explicar tú. ¿Cómo se llama el pincho? El hijo puta. Hala pues, allá queda. ¿Cómo te quedas? Y Bueno, ahora, mi hija, como no dice tacos, dice el HP. la HP. Y los padres, Vale. cuando van con los niños, el Harry Potter. El Harry Potter. Ah, mira, pues... Porque los es niños, un pincho con muchos nombres. Los niños preguntan, ¿y eso qué es de HP? Y dice, Harry Potter. Harry Potter. Decimos a nuestro equipo de sala que lo lleve y vamos a explicar lo que lleva. Por favor, compañeros, si podéis acercarlos al jurado.
a Harry Potter, HP, le llevamos a la mesa del jurado y comentamos un poquito cómo lo habéis preparado, qué es lo que lleva, ¿vale? Vale, pues mira, este pincho nace hace 8 años y bueno, pues estaba puesto el pincho en la barra y vino un cliente y dice, ojo, este pincho vaya pinta. Coge el pincho, va a morder con tanta ansia que todo el huevo por encima. Y Aviso a navegantes, ¿no? Y el chaval dice, ¡qué hijo puta! Dijo, bueno, pues ya tenemos nombre. Ya. Y la verdad que lo hacemos, normalmente en barra es el doble que ese, para el pincho, para que sea de 2 bocados, os he presentado con este formato, y luego mucha gente lo coge por entero, en vez de hamburguesa, el hijo puta entero. Y luego hacemos muchos lunch y todo el mundo pide Lo en pide. bandejas en ese tamaño. O sea Y que ese- piden mucho, es un pincho... A ver, nosotros Sí. hacemos muchos lunch para Ayuntamiento de Gallarta, de Ciervena, para ambulatorios, entonces ese no falla. ¿Y qué? Muchas veces dicen lo mismo, entonces. ¿eh? Ya, no, porque les avisamos siempre y la gente es precavida. Y es Bueno, un pues- pincho, pues eso, pues que lo vendemos desde hace 8 años, pues muchísimo. Le damos un aviso Bueno, lo que al- más vende son tortillas, hay que decirlo. Bueno, ¿eh? pero es que eso es Pero- así, estamos en pero el Euskal hijo Herria, puta- ¿no? Entonces la tortilla es lo que hay, ¿no? Siempre la vamos a pedir allá donde vayamos, con o sin cebolla, ¿no? No, con. Ya, pero bueno, digo que la preparamos sí, de todo, eso sí. es. ¿Les avisamos de algo? ¿Alguna pauta para el jurado o que Nada, pues disfruten? eso, el huevo, a ver, El más, huevo- más hijo puta es cuando va a la mitad, que el huevo va entero. Como ya está partido, Vale, es esa- menos hijo puta. Pues disfrutar de Harry Potter, como dicen. Oneguín. Ay, es que ricascos, ánimo.
cosa, ¿no? Os veo charlando, os da tiempo para comer y para hablar. Nos da tiempo para todo, para todo. No, la verdad es que estamos disfrutando bastante y Sí. bueno, a ver, hay buen nivel y nada, Ahora pues, disfrutando. Disfrutad. Vamos a recordar que ahora mismo ya ha finalizado la primera final, la que se refiere a los pinchos tradicionales. Hemos tenido concursando a Sagarra de Ermua, a Aritza Café Gastro de Munguía, a Galea Zarra de Guecho y a Meatza de Gallarta, ¿vale? Entonces, ahora, en un momento, bueno, tranquilidad, no os atragantéis ni nada de nada, tomad las puntuaciones que tengáis que hacer, las anotaciones. El jurado irá a deliberar y luego en unos minutos volverá porque empezará la final de pinchos creativos. No será hasta la 1 cuando se entreguen los premios, es decir, ahora se delibera quién ha ganado el mejor pincho tradicional, pero la entrega de premios será conjuntamente con el creativo y con demás premios, que hoy va a ser una gala muy especial. Pues nada, disfruten.
Kaixo berriz ere, goizeko 11ak dira, eta bigarren finalari hasiera emango diogu. Orain arteko finala pintxo tradizionalak izan dira, eta orain ja pintxo kreatiboak izango ditugu. Atzo goizean, final aurrekoan 4 izan ziren aukeratuak goizean, eta arratzaldean beste 4, eta gaur 8 izango ditugu hemen leian. Gogoratuko dugu zeintzu diren gure epaimaikideak. Oier Biritxinaga, chef ejecutivo de Fagor Industrial, ongetorri. Alex Duque, chef corporativo de Etxebastar de Bermeo, ongetorri. Zuei. Tomás Sánchez, presidente de honor de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, ongetorri zube bai. Sandra Atucha, periodista especializada del periódico Deia y presidenta del jurado, ongetorri, bai. Eta Borja Etxebarria, del Jandiola de Boar de Bilbao. Eskerrik asko etortzeagatik. Sí, hemos charlado, nos ha comentado su experiencia, pero luego nos vas a seguir comentando de qué tal es ser el representante de Vizcaya por aquellos lares. Y ya es momento de dar comienzo a la final de Pinchos Creativos. En el primer box tenemos del Mendiola de Ermua, el pincho tuneado, con José Manuel Rodríguez aquí cocinando. Enseguida vengo cuando lo tengas y nos comentas un poquito qué tal va todo. Y en el box número 2, pues tenemos del Anchoa Taberna de Bilbo, tenemos la anchoa sobada, que ayer hacíamos el chiste que era la hora de la siesta y digo que viene como yo, ¿no? Así un poquito alicorta, así caída, sobada, anchoa sobada. Y tenemos a Eduardo Mejía, por lo tanto dejamos trabajar y luego comentamos un poquito qué es lo que nos han preparado. ¿Verdad? Luego vengo otra vez, Borja, para que nos cuentes la experiencia. Bueno, supongo que no es lo mismo trabajar en cocina cuando nadie te ve o trabajar como están trabajando ahora con esta presión. Obviamente que no, al final esto es como más estresante, ¿no? Pero yo creo que al final cuando te pones a hacer lo que sabes y lo que te gusta, y en este caso él lo está haciendo perfecto, pues te olvidas de todo, ¿no? Y es como tiene que ser. Bye. Lo que se dice disfrutar, ahora igual no están disfrutando y es nada, ¿no? Hombre, yo creo que después, ¿no? Los nervios, ¿no? Sí, ¿verdad? Una vez de que haces lo que has estado preparando y para lo que has estado trabajando y lo ejecutas aquí y tienes suerte de que te salga bien, pues al final es cuando respiras a gusto, te tomas un vino, ¿no? Y disfrutas como Dios manda. Eso es. Bye. Ahora son dos más que ricasco, Suri, bye. Bueno, pues ya vamos poco a poco. Va muy rápido, ayer lo hacían todo rapidísimo. Una pasada, no sé, o sea, qué destreza.
¿En el día a día también hay que trabajar rápido? Sí, ¿no? Siempre hay que trabajar rápido. Siempre hay que trabajar rápido. Pero hay que trabajar rápido y bien, que es lo Ahí importante, está. claro. Ahí Hay está. que echarle un poquito de cariño a todos, si no, todo esto no tendría sentido. Ya. Claro, porque en las cocinas tiene que estar todo preparado en cuanto llega la comanda, ¿verdad? Taca, venga, Claro. preparado. Es que si no, en una cocina, y estos saben más que yo todavía, si no hay una mise en place antes de empezar el servicio, después del servicio es un desastre, con lo cual es un desastre. Se entiende. No en el sentido Eso es. literal, pero es así. O sea, hay que estar preparado y después ya, pues bueno, pues dar el último toque, que es lo que están haciendo ahora, Eso es. y además lo hace muy bien, con lo cual, bueno, pues un placer. Hombre, han llegado a la final, o sea que, ¿verdad? Así es. Luego ya tenemos toda la mañana. Luego vuelvo. Sí, luego hacemos un karaoke o lo que haga falta. Hombre, con la tripa llena, ¿no? Siempre se... La presidenta. Venga, la presidenta luego, sí. Como suelen decir, el dicho de que de la panza viene la danza. Luego ya bailamos mejor y cantamos mejor una vez de que, ¿verdad? Se ha comido bien.
con el primer participante de esta final de pinchos creativos. Estamos con el bar Mendiola de Ermua, el pincho tuneado con José Manuel Rodríguez. ¿Quieres que nuestro equipo de sala lo acerque al jurado y lo explicamos? Por favor, compañeros. Es que ricasco. Muy bien. Bueno, pues nos vas a ir contando cómo lo has preparado, qué ingredientes tiene el tuneado, que le vemos bien, le vemos bonito. Bueno, pues nada, es un brioche que va relleno de un tartar de atún. Es un atún que hemos curado en alga kombu durante 48 horas, entonces le da ese toque salino y marino que refuerza un poco el sabor del atún. Y bueno, luego le hemos hecho un escabeche cítrico, que es la espuma que vemos arriba, es un escabeche cítrico que está hecho con un poco de lemongrass, hojas de lima kaffir, luego lleva lima también y bueno, un fondo de verduras con laurel, etcétera. Entonces hacemos lo que es luego lleva leche de coco también, caldo de pollo, bueno, hacemos lo que es la salsa, digamos. Hay que reducir todo eso a la mitad y colar bien y luego pues enfriar. Y ya por último es cuando se mete la lima recién exprimida, fresca, para que no mate el sabor de la lima al cocinado. Entonces, enfriar bien, meter en el sifón y bueno, y tenemos la espumita esta que refresca mucho. Y bueno, y por encima le hemos metido unas huevitas huevas de salmón ahumado, para que le dé un toquecito así ahumado también. Y unos brotes va a refrescar. Y bueno, entre medias lleva también un poquito de salsa sriracha y bueno, y un poquito de salsa de anguila también. Y bueno, es un pincho que se come 2-3 bocados, pues según el apetito, según el tamaño de la boca del cliente, pues bueno, o sea que... A ver, eso es muy fácil de comer, o sea, y bueno, es un pincho que bueno, igual ahora a primera hora, pues frío, pues no sé yo qué tal, pero bueno, es un pincho rico, a la gente le está gustando, lo estamos presentando en Ermua, también en el concurso de pinchos, y todo el mundo que se acerca me ha dicho que está muy bueno, o sea que... Bueno, has llegado a la final. Sí. Digo yo que rico estará. Sí. Yo, bueno, la verdad que estoy contento con el resultado. Perfecto. ¿El jurado tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo? Quieren probarlo, les dejamos pues que lo prueben, y luego si quieren preguntar algo, que pregunten. Osando, chalo va, te dejamos recogiendo. Pichín, esperamos a que prueben. Este que era una torre. Osando.
probando el pincho del segundo box y vamos a presentar a los siguientes participantes de esta final de pinchos creativos. En el box número 1 llegará la bodeguita del 12 de Bilbao con el pincho Aurpegui Polita. Y cuando nuestros compañeros de sala, que están muy ocupados, concluyan su labor, pues ya comentaremos. Eduardo, no vamos a hablar ahora del pincho todavía porque el jurado no lo tiene y luego lo comentamos, pero hablábamos hace unos instantes, ¿no? Qué mal se pasa, ¿no? Así, qué tensión, ¿o qué? Sí, los nervios al final. ¿Verdad? Sí, Sí. acostumbrados a cocinar estamos, pero Ya. hacerlo así en estas circunstancias, pues sí, Sí. que... Y mira que lo tienes ya estudiado y Impresiona todo, más. pero no es eso. Sí, es lo que he llega el hecho día del muchas examen veces, y el día sí. del examen es eso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Son nervios puros. Bueno, pues ahora, y cuando puedas, vamos explicándole al jurado, ¿no? De qué consta la anchoa sobada, que ayer hacíamos el chiste, que estaba ahí de siesta. Sí, ¿eh? triplemente sobada, ¿no? Triplemente sobada, Sobada a estaba. mano, sobada porque va en un sobao de una muy buena mantequilla, tipo sobao pasiego. Se marca simplemente con la propia grasa que tiene ya el sobao, es suficiente para que quede con el punto perfecto. Y luego lleva una mahonesa cítrica, una mahonesa de bonito y una camita de queso crema, que le da esa acidez láctea que le va tan bien. Y luego la anchoa. Lo terminamos con una emulsión de anchoa también, muy ligera, que le va súper bien, y unos peritos de limón encurtido. Al final la combinación pues es sencilla, pero sorprende mucho. Al final el contrapunto ese del umami de la anchoa con el dulce que le puede aportar el sobao, yo creo que casan súper bien. Sí. Y la verdad que pues, es un pincho que me está gustando muchísimo también. Ujú. y vamos, estamos encantados con él. Perfecto. Sí. Bueno, pues ahora, si el jurado tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿cómo le recomendamos que lo degusten? Al gusto. Sí, yo siempre digo con las manos, que Con al final las es un sentido que interviene también a la hora de comer, ¿no? Y bueno, algunas cosas, claro, una sopa es complicado, Sí. pero... Bueno, pero en este caso, en este ¿verdad? caso, sí, además que como es formato pincho, está pensado sí, para que lo puedas comer con las manos y en 2 bocados de maravilla. Perfecto. Va, es que recascota sorteón. Zuri, Venga, eskerrik asko, esa anchoa dena. sobada. A recordar que en el box número 1 tenemos a la bodeguita del 12, vienen de Bilbao. El nombre del pincho es Aurpegui Polita, ya nos da una pista. Y cocinero tenemos a Anwar Taman. Y en el box número 2 del Covica Gastro nos vienen con el pincho Mr. Rabbit. Y tenemos a los cocineros Íñigo y Koldo Kortabitarte. Hau pau, untxia, jango dugu, goxo goxua. Ayer ya comentábamos que al conejo no sé qué le pasa, pero que no lo utilizamos tanto en la cocina como antes. Pero ya me lo vas a contar luego. Pues usted, Burst.
Pero uno, la bodeguita del 12 Bilbao, Aurpegi polita, oso polita, ederra, es súper bonito, Anguartamán. ¿Quieres que nuestro equipo de sala lo lleve al jurado y comentamos, te parece? Compañeros, por favor, cuando podáis. Es que ricasco. Últimas instrucciones, porque claro, esto es un ritual, no es solo prepararlo, sino luego ya cómo presentarlo. Entonces hay que dar instrucciones. Y luego, bueno, primero trasladarlo, que llegue ahí, porque cuando lo comemos en barra, este problema no tenemos, ¿verdad? No hay que llevarlo a ninguna mesa. Ahora hay que llevarlo a la mesa y lo que tú digas, cuando tú marcas aquí el tempo. ¿Ahora qué tienen que hacer nuestros compañeros de sala? Sí, que levanten la barquita y lo ponen ahí, eso es. Ahí, que huela un poco a mar, esa es la idea, que hemos hecho un caldo que huela un poco a mar, que nos recuerda un poco a la playa y tal. Es que ya estamos en temporada y eso. Y el pincho, ¿ahora no lo explico? Sí. Vale. Lo vas explicando. Entonces, hemos hecho un tartar de atún, como sabemos todos que ahora que estamos en la temporada, cuando se llega la temporada del atún y tal, de Cantabria, pues hemos aprovechado para hacer un tartar entre una combinación entre el atún, el bonito, perdona, que estaba hablando del bonito, entre Son bonito los y nervios. sí, un poquito la Es verdad. normal, pues tranquilo. Bonito y carabineros. Pues hemos elegido esa combinación, creo que está muy bien, combina muy bien y da un sabor especial al bonito. Y como sabemos todos que ahora llega la temporada, que hemos aprovechado a hacerlo cada temporada, hacer un poco algo nuevo, aprovechar los productos que son ahora frescos, pues eso era la idea, aprovechar el bonito. Pues entonces hemos hecho un tartar del bonito y marinado, y lo hemos marinado en leche de tigre, que hemos hecho un marinado de 24 horas que estaba reposando ahí. Pues hemos hecho entre cítricos, unas hierbas de japonesas y lleva muchas cosas. Y le hemos dejado 24 horas envasado a una temperatura un poco baja. Y eso, y cuando hemos sacado cuando ya la tenemos en la leche de tigre, lo que hemos hecho es levantarlo un poco y ya mezclarlo con el carabineros y el atún. Y hemos hecho una emulsión también de marisco, que unas cabezas de quisquillas y tal, lo que tenemos, aprovechamos, pues hemos hecho una emulsión y para emulsionarlo con el tartar y todo, y nos da el sabor. Y hemos acabado con los puntos de arriba, que son la emulsión ese que hemos dicho del marisco y un punto de pomelo. Creo que la combinación de bonito y el carbinero le da un toque especial al tartar, un poco de cítrico, que sepa un poco a cítrico, te recuerda un poco a eso. Y pues espero que os guste y que lo disfrutéis mucho. Perfecto. Ah, vale, perdón. Sí, el rulo. Lo hemos hecho un crujiente que lleva 2 horas, lo hemos metido 2 horas al horno a 60 grados. Que es lo que lleva para darle un poco de color así brillante, es remolacha. La remolacha con el marinado que hemos hecho antes de leche de tigre, lo que hemos hecho es mezclarlo con la remolacha y meterle un poco de tapioca, un poco de tal, para que le dé un poco crujiente, y la maicena, que le da el toque a ese. Y le hemos dejado toda la noche para humedecerse un poco. Y luego freírlo y queda crujiente, así, darle la forma y queda así, guapo. O sea, contado así, parece que lo acaba de hacer en un pim pam y son horas de aquí, horas de allá. A ver, la verdad Aquí sí. hay mucho trabajo. La verdad que sí, hay curro, hay Sí, mucho sí, trabajo, sí, la sí. verdad. Y espero que merezca la pena, que os guste mucho y que lo disfrutéis. Que cojan con las manos, con Sí, cubiertos. yo aconsejo que lo comáis en un bocado para que se mezcle el sabor ese de pomelo, la emulsión ese de marisco, os da un toque ahí de cítrico y tal, vas a sentir el bonito y tal, pues eso. Y el ahumado que hemos hecho es hielo seco, le hemos hecho un caldo para que se huela un poco a mar, que entre algas y tal,
pues se nos recuerda un poco a la temporada que estamos, ¿no? Que estamos en verano, pues nos recuerda un poco a la playa y eso. Eso es. Pues que ricasco. Muchas que gracias. ricasco. Gracias. Ánimo, ¿eh? Ahí, sorteón. El box número 2, Covica Gastro de Durango, están preparando el pincho Mr. Rabbit. Vamos a presentar a los siguientes participantes que vienen de Sagarra Gastro de Ermua, con el pincho Mollete de Bacalao, y el cocinero es Jesús González. Le dejamos trabajar y luego venimos para hacer la entrevista.
Cobica Gastro de Durango con el pincho Mr. Rabbit. Iñigo, esta escapau kortik untxia, Kaixo le piñedo taso. Esta hubiese ingo. Bueno, es Mr. Rabbit, como el propio nombre dice, pues el conejo, ¿no? Lo presentamos pues, como una conejera, ¿vale? Una conejera de conejo está dentro, ¿vale? Hemos utilizado el conejo porque es un producto que al final Sí, que es saludable y es barato, que es una cosa muy económica, que se le puede sacar mucho partido y por desgracia pues ha dejado de trabajarse, ¿no? Sobre todo en casa, como ahora en casa pues se guisa poco, pues el conejo es una cosa que se está perdiendo mucho y la verdad que nos da pena, ¿no? Hemos utilizado conejo de proximidad, de caserío, del Orrio, hemos intentado utilizar todo cosas de aquí, ¿no? El conejo también es cierto que tampoco tiene mucho sabor, entonces para darle un poco de potencia lo que hemos hecho, el conejo limpiarlo, salpimentarlo y luego hemos dado un baño con mostaza, miel y trufa. Vale, luego lo hemos amasado al vacío y lo hemos cocido pues 15 horas a 75 grados, ¿vale? Luego con los huesos, el caldo y las cabezas y demás, lo que hemos hecho ha sido con verdura, como una especie de guiso tradicional, y nos hemos sacado ese caldo y lo hemos juntado con lo que es la carne del conejo, ¿vale? Lo hemos tenido ahí una horita así para que se integre bien y es lo que es el guiso de conejo. Luego lo hemos metido en un pan, que queríamos que un pan crujiente. El pan lo hacemos hasta bien en casa. Es un pan que lleva 3 harinas, una harina de piedra, de fuerza y un poco de harina de arroz también. Pues lo que hacemos es, primero lo hacemos en el molde con media cocción, blanco, y luego en lugar de freírlo le damos un baño de aceite con un poquito de toque de ajo y lo hacemos al horno, 10 minutos a 190 para que quede crujiente, ¿vale? Vaciamos, la miga es bastante densa por la harina de arroz, lo vaciamos y ahí le metemos lo que es el guiso de conejo, ¿vale? Luego le añadimos un poquito de lima, un poquito de frescor y luego lleva 2 salsitas encima. La masa anaranjada es una mayonesa picante, que hemos utilizado un picante, ahora se utiliza mucho picantes de fuera, ¿no? Como si no habría aquí con qué hacerlo, ¿no? Hay unos chicos de Durango que hacen una salsa picante, ¿sabéis? Y que hacen a base de guindilla y pimentón ahumado. Entonces hemos utilizado esa salsa para hacer la mayonesa picante, ¿vale? Y el otro puntito blanco es el aliño que le damos al conejo de mostaza, trufa y miel, hecha una mayonesa también, ¿vale? Lleva 2 piñoncitos, unas hojitas de tajún que tienen sabores a nuez tostada y luego la flor de ajo, ¿vale? Hemos puesto así en una conejera, utilizando un poco ya, pues para poner en contexto, ¿no? El conejo, ¿no? Pues en una conejera, ¿no? Producto, pues, de proximidad y, bueno, yo creo que va a comer de un par de bocados y tiene un poquito un guiso, pero sin que sea demasiado pesado por las mayonesas y la lima y demás, ¿no? ¿Vale? No sé si el jurado tiene alguna pregunta, es el momento. Y si no, a disfrutar, a degustarlo. Eskerrik asko. Ánimo.
tranquilamente el pincho. Solamente vamos a presentar a los siguientes participantes, que está en el box número 2. Vienen de La Olla, de la Plaza Nueva de Bilbo. El nombre del pincho es Gazta eta Arkumea. Y cocineros tenemos a Manuel Gómez y a Daniela Patru. Así que les dejamos trabajar y luego conocemos más sobre este pincho. Lau, de Jesús González. Caixo Jesús. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bien. 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 ¿Avisamos a nuestros compañeros de sí, sala? pueden llevar ya. Por favor, compañeros, cuando podáis. Y ya explicamos. Y luego ya algún día, igual ya fuera de micrófonos, me explicaréis qué es lo que pasa en Ermua para que seáis todos tan buenos haciendo pinchos. Bueno. Porque esto es de estudiarlo también, ¿eh? Bueno, pues a ver, este es nuestro pincho creativo. Lo que hemos intentado es hacer un aprovechamiento del producto. Básicamente todo está hecho con bacalao. El producto principal es el bacalao. Hemos cogido todas sus partes, desde las espinas, la cabeza, la piel, la vejiga natatoria, lo que llaman los callos de bacalao también, y luego el resto de los lomos, ¿no? Entonces lo que hacemos primero es pochamos un poco de verdura. Con esa verdura le ponemos un poco de choricero, un poco de tomate, y añadimos lo que son los callos, la vejiga natatoria del bacalao. Le añadimos eso, regamos con un fumet que hemos hecho con la cabeza y las espinas del bacalao y luego confitamos bacalao a baja temperatura y se lo añadimos también. Entonces ya tenemos un guiso completamente con bacalao. Con la piel hemos hecho unos crujientes para decorar y para tener un toque crujiente. Le hemos puesto, luego os comento el pan, le hemos puesto unas huevas de pez volador que le van bien, unas huevas de aceite de aberquina y un toque con unas huevas de guindilla. El pan es un pan bao que lleva 2 fermentaciones de 45 minutos cada una. La primera fermentación envasa en conjunto, luego las se bolean y dejamos fermentar otros 45 minutos. Lo hacemos al vapor, 90 grados 10 minutos.
y dejamos enfriar. Y luego para darle el toque crujiente le damos una fritura y le da el toque crujiente y el color ese bonito que tenemos ahí, vaciamos y lo rellenamos con el guiso. Y eso es todo. Que os Eso guste. es todo. ¿Alguna pauta, alguna recomendación para el jurado de cómo degustarlo? Si pueden, yo Si lo que haría pueden. de un bocado y si no, pues de 2 bocados como mucho. Bueno, pues sin atragantarse. Sí, yo creo que bueno, son 15 gramos el bao, más o menos hemos hecho de 15 gramos, entonces bueno, puede entrar en la boca, pero bueno, podéis de 2 tranquilamente, Eso 1 es. o 2. Sin presión, ¿verdad? Eso es. Que lo disfruten. Va, eskerrik asko. Bai? asko. Gracias. Qué sorteón. Bai. Presentando a los próximos participantes de esta final de pinchos creativos. Llegan de Quisca, de Ermua. El pincho es lenguaje universal. Y los cocineros, Julen y Xavier Pérez. Dejamos que vayan preparándolo todo. Luego venimos y nos cuentan. En el box número 2, la olla de Plaza Nueva de Bilbao. Gasta eta Arcumea, Manuel Gómez y Daniela Patrum. Os habéis dado la mano porque ahora tenemos 2 manos, ¿verdad? Sí, eso es. en ambos boxes, ¿no? Ha sido la coña. Cuéntanos un poquito. Bueno, ahora lo van a llevar lo llevan al jurado nuestros compañeros de sala y explicamos un poquito de qué Sí, está bueno, compuesto. venimos de la olla de la Plaza Nueva, entonces es un bar que sobre todo está dedicado a pinchos. Nos influye mucho la opinión de los clientes, y no solo la de los clientes, sino la de mi jefe, claro, que me tiene que decir que el coste tiene que ser adecuado, ¿vale? Entonces, en este pincho confluyen 2 cosas que nos han pedido. Nos han pedido un pincho dulce como de postre, pero no somos una pastelería. Entonces, cuando hemos metido un pincho dulce en barra no ha funcionado. ¿Qué hemos hecho? Hemos generado un pincho que tenga algo de carne, ¿no? O podría ser pescado o carne, nos hemos decidido por el cordero porque por sostenibilidad del local podemos rotar el cordero que tenemos en carta y meterlo dentro de esto, ¿no? Entonces hemos hecho una galantina que no está excesivamente dulce, pero que puede ser la terminación de comerte 3 pinchos. En barra funciona muy bien, claro, lógicamente, porque lo puedes tener un montón de tiempo, en la nevera puede estar preparado, el coste es bajísimo, la verdad es que es bajísimo. Y bueno, esa es la teoría, ¿no? Luego, ¿el pincho en qué consiste? Bueno, nos hemos ido
un poco al árabe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hemos mezclado pistacho, hemos mezclado cordero a baja temperatura con una mantequilla de pistacho, que es con lo que hacemos la galantina de abajo. Le hemos puesto encima de un hojaldre invertido, ¿de acuerdo? Lleva un cacao ecológico, un 70% de cacao, y encima lleva una mousse de queso de oveja de leche cruda, que nos hemos ido, un guiñito a mi gente del pueblo, nos hemos ido a Castilla, porque al final es un pincho más tirando a Castilla, ¿no? Con influencias árabes. Entonces tiene una mousse de queso curado, madurado, de leche de oveja cruda. Y el toquecito de menta, que le viene estupendamente. O sea, coméis en 2 bocados, cogiendo los 2 cacharritos de queso con la menta. Y poco más que contar. Daniela, si quiere decir alguna cosa. Está todo dicho. Está todo dicho. Todo dicho. Lo ha explicado muy bien. Muy bien. Muy bien Entonces, explicado. bueno, en un principio tiene todos los factores, ¿no? O sea, está funcionando. Hemos generado, si pasáis por allí o veis los vídeos, en la barra acabamos de incorporar figuras de cerámica y este va a estar encima de una oveja enorme, una oveja lacha enorme. O sea, hemos generado figuras de cerámica y los pinchos adecuados a esas figuras. Entonces tenemos una nécora para el changurro, tenemos un tomate para hacer uno vegano, que tenemos un tomate asado, y este va encima de una oveja que ya, si veis los vídeos lo veréis, es enorme. O sea, la verdad es que vistoso, es muy vistoso y espero que os guste. Ya está, ya vale de chapa. No sé si el jurado tiene alguna pregunta, creo que no. A sorte on, eskerrik asko. Bai. Mientras que nuestro jurado está probando el pincho, ahora vamos a presentar en el box número 2 Aritza Gastro y Café de Munguía. Vamos, Sí, he dicho bien, esta vez sí, vale. Vamos al tuntún de Manuel Eduardo. Luego ya nos cuentas un poquito este tuntún, Ahora te dejo que trabajes así a lo loco, A lo loco, que se vive mejor.
recta final. Nuestros compañeros de equipo de sala recogen y luego vendrán a recoger el siguiente pincho, que ya es el penúltimo de hoy. Concluiremos vamos al tuntún, pero ahora vamos con el lenguaje universal. Vamos a esperar un poquito que nuestros compañeros del equipo de sala lo retiren para poder venir a recoger el siguiente pincho. Ahora nos vais a contar un poquito, porque así cuando ellos lo tengan allí igual mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, entre tanto, antes me he quedado con las ganas. ¿Qué pasa en Erma con los pinchos? No sé, ¿qué está pasando? Somos unas máquinas, los de Erma. Eso es, sois unas máquinas. Sí, no se nota bien. Que siga así. que siga así, eso es. Ahora lo vamos a explicar todo cuando podáis, compañeros. Es que ricasco. ¿Veis? ¿Alguna instrucción? Vale, eso está bien. Vale, lo tenéis que hacer para la foto también, ¿no? Sí. Perfecto, genial, sí. Bueno, pues ya nuestros compañeros han acercado el pincho a la mesa del jurado. Y una vez de que estén todos entregados, explicamos un poquito de qué consta el lenguaje universal. Vale, pues os presentamos nuestro pincho, lenguaje universal. Tenéis un pan brioche que tostamos ligeramente y va relleno en su base de un guacamole que hacemos ligándolo con una vinagreta cítrica, ¿vale? Lo que hacemos es una vinagreta cítrica con un zumo de cítricos, en este caso lleváis un zumo de naranja, lima y limón. Le echamos un chorrito de vino blanco, un chorrito de vinagre de Jerez y un poquito de azúcar, ¿vale? Para que caramelice. Eso lo reducimos mucho hasta que tenga una textura de mermelada y después lo ligamos con el aguacate, ¿vale? Y eso es lo que tenéis en la base. En la parte de arriba tenéis una costilla de cerdo que hacemos a baja temperatura, ligándolo también con una salsa barbacoa que hacemos nosotros. Y en la parte de arriba tenéis dos emulsiones, que es la blanca, que es una mayonesa de ajo asado, y esa que tiene color grisáceo es una emulsión que hacemos con sabor a brasa, ¿vale? Nosotros en nuestro establecimiento no tenemos brasa, entonces lo que hacemos es, con un soplete que quemamos unas piedras de carbón vegetal, lo tenemos en aceite de girasol unas 2 horitas, ¿vale? Para que baje la temperatura del aceite y para que coja sabor, y luego lo que hacemos es colarlo con un colador de malla fina y con una lámina de papel absorbente. Con esto nos aseguramos de que no haya ningún tipo de resto de esas piedras de carbón en la emulsión. Y después lo emulsionamos con clara de huevo y le echamos muy poquita cantidad de tinta de sepia, ¿vale? Que es solo lo único que nos interesa de esa tinta, ese sabor grisáceo, o sea, ese color grisáceo que le da, que nos recuerda al humo. Y por último lo que tenéis en esas pipetas, que tenéis un chutney de piña, jengibre, chile y azafrán. Nos pareció que le aportaba mucho el ponerlo en pipeta porque le da un toque estético que nos gusta, y nos gusta la idea de que sea el cliente el que termine el pincho cuando se le ponga delante. Como podéis intuir, lo único que tenéis que hacer es apretar esa pipeta, ¿vale? Para que caiga la salsa dentro, y luego pues espero que os guste. Es un pincho muy viable para secarlo en barra. Nos gusta mucho porque tiene muchos matices, va cambiando en la boca. Y para comer eso, recomendamos, bueno, lo primero echar la salsa y después cogerlo con la mano y de 2 a 3 bocados. Y a ver qué os parece. Osondo. Es que ricasco. Muchas gracias. Sorte onda, upa urmoa, ¿eh?
truth. You know that I fucking love it. Doing this, it ain't safe. I did not promise that you take my name. Told you from this, it got straight to your face. Can't be the one if you ain't second best. It's not that way. In my head. You, I just can't get my mind off you. After the shit that we've been through, I just can't stop fucking with you. I just can't stop fucking with you. Even though you know I like it, you ain't nothing new. Even though you know I love it, I'm in love with you. I ain't tryna say I like it, girl, you know the truth. You know that I fucking love it. Fucking with you. These niggas on red, they ain't fucking with you. When Bo King must stay down real bitch on you. And still with a running on the wrist. Hey, cause the big guns too fresh. I don't mind drip. Even though you know I like it, you ain't nothing new. Even though you know I love it, I'm in love with you. I ain't tryna say I like it, girl, you know the truth. You know that I fucking love it.
Well, I guess I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you come back no more. you. You can't mean that. And don't you come back Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Bueno, pues es momento ya de concluir la final en cuanto a presentación y participantes se refiere, porque concluirá cuando se entreguen los premios, pero para eso hay que participar, ¿verdad? Vienes de Aritza Gastro y Café de Munguía, vamos al tuntún, se llama el pincho, al tuntún, así porque yo he visto mucho colorido, además ha cambiado hasta la música y todo, o sea, cuando estabas haciendo esto iba cambiando la música y se estaba volviendo todo un poquito más loco. Pues sí, he cogido ritmo. Bueno, pues la propuesta que traemos es un atún rojo que hemos marinado 8 horitas, bueno, marinado curado, con un poquito de sal, azúcar, una ralladura de naranja, limón y bueno, y luego lo que hemos hecho es una especie de ajo blanco, pero con espárrago. Ha sido producto de temporada, bueno, todavía hay algo por ahí, y hemos hecho un tartar con el propio espárrago, que hemos integrado con un poco de cebolleta, un poco de piparra, un poquito de manzana, y el ajo blanco lo hemos hecho a modo de crema, le hemos metido un poquito de aguacate, una gelatina de albahaca, y luego lleva unos toquecitos del propio ajo blanco, de una remolacha con un toquecito de miel. Bueno, es un poquito un sub y baja, también pues el producto de temporada, algo fresco, coqueto, y abajo hemos puesto una tarteleta que hemos hecho con pasta guantón. Y bueno, pues esa es la propuesta. Espero que os guste y ahí lo dejamos. Tuvimos en su momento muchas alegrías con algo que iba en esta línea también, que era un bonito, que fue temporada. Este año, como todavía no estaba entrando la temporada y quería hacer pruebas, pues bueno, me he tirado A lo loco. Bueno, me he tirado al atún rojo porque yo no quería comerme el tiempo y bueno, y ahí lo he dejado. Espero que os guste y que disfrutéis. Eskerrik asko. Venga. Eso, sorteón. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable,
though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible. No es por meter prisa, degustarlo, tranquilos, miembros del jurado, no pasa nada. Pero ahora sí que ha llegado el momento en el cual, cuando concluyan de probar este último pincho, nuestro jurado se retirará a deliberar quiénes son los campeones de estas dos finales, una final de pinchos tradicionales y otra la final de los pinchos creativos. Por lo tanto, cuando concluya esta última prueba y esta última degustación que estáis haciendo de este último pincho, nuestros compañeros les llevarán a deliberar y nosotros volveremos la entrega a la 1. Las entregas, porque aquí hay premios para todo tipo de colores y todos los participantes. A la 1 la entrega de premios y luego no sé si puedo decir algo, pero sorpresa, eso sí, hasta ahí sí, hay permiso. Y luego una sorpresa. A la 1 nos vemos. Eskerrik asko guztioi. like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. We take the west side, take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the. I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man, so tough, man, keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. White girls, better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution.
beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the. Yeah, I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but mans keep walking. Yeah, dressed too sharp with the prize. White girls better tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Yeah, I hear him chat to the noise. Can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Nice keep walking. Yeah, dressed too sharp with the prize. They'll tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gotta hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Ooh,
won't shoot me down soon. Pacing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. But if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running round the lawn. Hope they won't shoot me down soon. Pacing on a sleepless night. Will you find me? Hope you find me. When the sunrise, when the Take me in your arms. I don't want to miss a day without you. Let's stay young forever. There is nothing we can't do. And nothing can break us apart when we're together. Facing the sky, we know that we can fly on the wings of love. And we can climb on every mountain top. I never knew eternity would mean till I met you. Since that day, I live in a dream. I live in a dream. Baby, you're my angel. I'll do anything to make you smile. With you, I'm in heaven.
Kaixo, ongi etorri guztiok. Bienvenidos, bienvenidas todos a este entrañable lugar, que está muy bien, tiene muy buenas vistas y de aquí salen verdaderos profesionales que luego también les vemos al otro lado. Por lo tanto, es un buen lugar. Es que ricasco a los que habéis venido y también a los que nos estáis viendo vía streaming. Ha llegado el momento, cumbre. Hoy se han realizado las dos finales, tanto de pinchos tradicionales como de pinchos creativos. Pero claro, para tomar esa decisión hemos tenido un jurado experto. Les ha costado, pero ya lo tienen, ¿verdad? Vamos a presentar al jurado para que se lleve su chalosa parrada porque han hecho una gran labor, ¿eh? Vamos con Oyer Birichinaga, chef ejecutivo de Fagor Industrial, Charo Berobat. Ona. Alex Duque, chef corporativo de Echebastar de Bermeo, Chalo Berobat. Tomás Sánchez, presidente de honor de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, Chalo Berobat. Sandra Atucha, periodista especializada del DEIA y presidenta de este jurado. Etorri mesedes. Eta Borja Echevarría de Yandiola, del Boar de Bilbao. Eskerrik asko. Eta orain, beraien txalo zaparrada jaso dutenez, zuen tokietara, mesedes eta arren. Ah, bale, bai, parkatu. Egia da. Bai, orain bai, ia guapak atera zarete. Pintxoak guztiei atera dizkiet argazkiak, goiz interesgarria izan dugu, atzo arratzaldea ere bai, hainbat sesio izan dira, baina iritsi da momentua. Oso momentu unkigarria, erabaki horra. Izan ere, gaur, Bizkaiko txapeldun ateratzen dena, joango da Nora eta Madrilera. Bizkaia ordezkatuz, beraz nik uste dut saria oso potoloa dela. Ez bakarrik txapelduna zarelako, baizik eta ja Madrilen gure ordezkaria izango delako, ezta? Bueno, ez naiz enrollatuko badakit, irrikitan zaudetela jakiteko nortzu diren irabazleak. Bueno, en primer lugar vamos a dar la categoría de pinchos tradicionales, por lo tanto vamos a reclamar la presencia de Xavier Otxandiano, él es concejal en funciones de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, etorri aldozu gurekin mesedes apurtxu bat? Eskerrik asko, txalo bat, mi esker, ongi etorri, bai. Y ahora sí, vamos a entregar el premio. El mejor repincho tradicional de Bilbao va a llevarse la chapela. Van a venir a recoger Adriana Coronel, jefa de cocina, y Vidal Herbella, también del Globo de Bilbao, con el changurro gratinado. Chalo Berobat, Sorionak. Sotore. Bueno, no podía ser de otra manera el Azul Bilbao, ¿eh? Que favorece, siempre favorece. Bai, eskerrik asko, guztioi. Bagoaz, apurka aurrera. Oraingo honetan eskatuko dugu gurera etortzea Ainara Basurko, bera, diputada de Promoción Económica. Por favor, eskerrik asko, etortzagatik. Bai. Y es el momento de conocer el campeón de Bizkaia pintxo txapelketa, pintxo tradizionalen kategorian, eramango du txapela, trofeua eta diploma bat. Eta pintxo irabazlea da, este brioche está de muerte de la Aritza Gastro Café de Munguía. Manuel Eduardo, sorionak. No. Sorionak. Berriz ere ditu behar dizut, lana emango dizut gaur. Xavier Otxandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, en funciones, pero trabajando mucho, ya veis, 2 veces.
Es lo que toca, esta función. 8 años funcionando. Funcionando, hori da. Eskerrik asko benetan. Bueno, pues comenzamos con la entrega de premios de la categoría de pinchos creativos, como decíamos, y es una entrega con una mención especial al mejor pincho de Bilbao, Chapela Azul, mejor pincho creativo de Bilbao, Anchoa Taberna de Bilbao. Eduardo Mejía recibe el pincho por el pincho Anchoa. Sorionak. Sorionak, sorionak. Y ahora llega el momento de conocer los mejores pinchos creativos de Bizkaia. Pincho kreatiborik onenak. Benetan ikusgarria izan dela nola prestatzen dituzten semimorekin eta zelako nervioak egon diren gaur goizean. Naiz eta dana prestatuta ekarri, horrezken ikutsuak eta eskua hor dardarka ni bezala orain. Baina iritsi da momentua. Reclamamos la presencia, por favor, de Boni García. Él es el presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia. Eskerrik asko tortagatik. Mi esker. Y vamos a ir ahora con el tercer clasificado, que es José Manuel Rodríguez del Mendiola de Ermua con el pincho Tuniado. Sorionak. Eskerrik asko, sorionak. Sorionak. Bueno, eta orain berriz ere, ez dago, ez dakit funtziotan zauden, ez ez en funciones o no, baina berriz ere etorri beharko duzu ona, saria entregatzera mesedez. Ez da arazorik, ez? Hau izan dadila lanik eta gogorrena, ez da? Txariak ematea, oso gauza polita da. Bueno, vamos con el segundo clasificado, que lo va a recibir Eduardo Mejía de la Anchoa Taberna con el pincho Anchoa. Sorionak. Sorionak. Eta orain, berriz ere betiko txistea, sekaro, nahiz da funtzioatan egon, beste funtzio bat egin behar duzu, berriz ere ditu behar dizu, jakina, Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica, eskerrik asko. Y ese momento del campeón de Bizkaiko Txapelketan, Pintxo Kreatiboak, que representará en Bizkaia, en el campeonato oficial estatal de pinchos y tapas organizado por Hostelería España, que se celebrará en Madrid Fusión en el 2024. Casi nada, casi nada. Entregamos chapela, trofeo y diploma. ¿Para quién? Pues para Íñigo Cortavitarte del Cobica de Durango por Mr. Rabbit. Sorionak. Sorionak. Hau ba, sorionak, txalo bat. Ez joan, geratu hemen, mesedez. Eta gainerako irabazle guztiak etortzen baldin badira, eta argazkitxo bat egiten baduzu edanok, por favor que acudan todos los ganadores, ganadoras de este concurso a sacar la foto oficial. Para luego ponerla en sus bares y restaurantes. Soriona guztioi. Faltan. Todos. Faltan. Caitina Allende. Espera, antes de...
Ez dakit nor falta dan. Bat falta da. Zorionak, txapeldunak zarete, sekulako lana egin duzue. Kristona, bai. Bai. Bai, eta Ermuara ere joan beharko dugu, porque no me has contado ya a la mañana qué pasa en Ermua, que es que no se llevan más que todos los premios se llevan para Ermua. Bueno, Parte. Pero sí, algo hay en Ermua, o sea que para la promoción te va a venir muy bien esto. Yo ya he descubierto que en Ermua hay mucho chapeldún. Bueno, pues hemos entregado los premios. Aún queda una parte importante, pero hay que remodelar todo esto, ¿verdad? Tenemos que hacer un poco cambiar el escenario. Por lo tanto, vamos a hacer el baile de la silla, pondremos un poco de música. No, tranquilos. Vamos a cambiar todo esto para hacer una gran presentación, que es una sorpresa. Bueno, que ya sabéis cuál es, pero yo no lo puedo decir, entonces yo sigo el guión. Viene la sorpresa enseguida, por lo tanto, cambiamos todo el escenario y continuamos. Eskerrik asko guztioi eta zorionak txapeldunei. Naiz, Azurmendi jatetxeko sukaldaria. Gustukoak ditugu eta guztai hontan
Iritsi da momentua, orain da unea, bakit ez dela sorpresa, hasieran ere esan dugu bazenekitela, baina iritsi da momentua esan bezala. Ongi eturri, ez naiz gangosa bat, horrela esan didate eta horrela esan behar dut. Bueno, eskerrik asko, ezer baino lehen etortzeagatik eta baita, Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko Udalari, Euskadiko Ostalaritza Elkarte guztiei, gastronomia zaletuei jakina nola ez eta baita komunikabideei ere. Esan dudan moduan, ongi etorri, gastronomia eta turraren irteera batzen dituen ikuskizuna izango da eta hori ospatzeko pintxo bat izango dugu. Gaur oso pintxo berezia ezagutuko dugu. Gran Depart País Baskerako propio eta bereziki prestatutakoa da. Muchísimas gracias a instituciones, asociaciones de hostelería de toda Euskadi, cocineras, cocineros, aficionados a la gastronomía y prensa, compañeros, cómo no. Bueno, como he dicho, ongi etorri a este evento que une la gastronomía y la gran fiesta supondrá la salida del tour desde Euskadi. Y hoy vamos a conocer un pincho muy especial, un pincho creado especialmente para Le Grand Depart País Basque y para explicar el porqué de esta idea y conocer más detalles, yo os lo voy a contar. Voy a darle paso a Héctor Sánchez, que es el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia. Etorri mesedez. Bueno, eguerdion guztioi, lehenengo tamen, ekonomia sustatzeko foru diputatua Nera Basurko, eskerrik asko, garapen ekonomiko Bilboko zinegotzia Sabino Txandiano, Sea ostalaritzako, Gipuzkoa ostalaritzako ordezkariak, Bizkaiko ostalaritza elkarteko kideak eta lagunok ongi etorriak eta esan den bezala ongi eturri. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a las personas que nos acompañan. Esto es una iniciativa que surge de las asociaciones de hostelería de Euskadi y que evidentemente cuenta con la colaboración de todas las instituciones que participan en el Grand Depart País Basque. Yo no sé francés, o sea que la pronunciación ya me vais a perdonar. Pero bueno, lo que se ha tratado y se ha buscado es de unir, yo creo que de dos de las grandes pasiones que tenemos en Euskadi, que son la gastronomía y el ciclismo.
en una iniciativa yo creo que novedosa y diferente, ¿no? Al final yo tenía aquí un estudio que hace Basquetour para Ibiltour, en el que preguntan a los turistas cuáles son las actividades que realizan o las cosas que visitan cuando vienen a Euskadi, y el 81% de los casos hablan de visitar nuestra ciudad, de recorrer nuestras calles. En segundo lugar, el 79,9% de ellos dicen que es comer de pinchos. Y el tercer lugar lo ocupan visitar monumentos, patrimonio, pero ya es el 59%, con lo cual deja clara muestra de lo que significan los pinchos aquí en Euskadi, en nuestra gastronomía. Creo que somos un referente mundial y en ese sentido pues, se nos reconoce por esto, ¿no? Nosotros lo que quisimos es lo que es la gran fiesta del Tour de France, la salida del Grand Depart que se va a realizar aquí y que va a durar 3 días en todo el territorio. Pues al final acompañarlo de alguna manera y tratar de esta cosa tan representativa nuestra como es el pincho, pues que tuviera un protagonismo, ¿no? Pero yo, mejor que lo presente yo, creo que lo mejor va a ser dar paso a un vídeo de su creador. Tenemos aquí quién es, Eneko Hacha, al cual hay que agradecer su disposición de manera desinteresada para la elaboración de un pincho que hay que dejar bien claro, no es un pincho de Azurmendi, no se trataba de hacer un pincho 3 estrellas Michelin, sino un pincho asequible que pudiera ser replicado, porque ese es el objetivo final, como luego comentaré, por los establecimientos de hostelería de Euskadi que quieran, y cuantos más, pues mejor. Así que yo dejo al vídeo, dejo a Eneko que hable, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Ei, nora zoaz? Niri begira. Bai, hemen. Horrela, oso ondo. Ongi etouri. Kaixo, tortilla naiz. Tortilla bakalau. Zelan ikusten hau zue, zelako itxura naukan. Ona bai, eskerrik asko. Baina eskerrak eman behar diego baita nire sortzaileari. Seguro nago, badakizuela nor den, baina hobeda bere burua aurkeztea. Kaixo, Eneko Hacha naiz, Azurmendi jatetxeko sukaldaria. Eta gaur egun eder eta polit bat sortaraz du zaigu bertan, erronkak gustukoak ditugu eta guztai hontan erronka nagusi hontako parte izateko ere sukaldari eta ostalaritzeko jendea ere prest gaudelako. Vale, muy bien, genial, Eneko. Y ahora cuéntales cómo surge la idea. Surge de dos pasiones, del ciclismo, que es algo muy arraigado aquí para todos nosotros, para todos los euskaldunes, y de la gastronomía, de los pinchos en este caso también, que tienen ese arraigo y tienen pues ese poder de atracción también, ¿no? Y ahí nace pues la idea de hacer una tortilla utilizando pues el bacalao, verduras locales, huevos de caserío, etcétera, pues de una manera sencilla, simple, directa, intentando que cada uno de los que formamos parte de todo este colectivo tan bonito, pues le demos nuestro propio color a la gran María Amarilla. Pero la gente se preguntará, ¿por qué un pincho? ¿Por qué nuestra versión gastronómica más popular y exitosa? Ante un acontecimiento tan importante como el Tour, pues tratar de expresar quiénes somos, dónde estamos, de una manera singular, pues puede ser desde el pincho. Algo que la gente de aquí conocemos muy bien, de lo que seguimos disfrutando y de que conocemos por experiencia propia que todos aquellos que nos visitan también pues se llevan un trocito de nuestro territorio, de nuestra manera de entender las cosas y de nuestra manera de ser, pues en forma de pincho. Así que el pincho tiene ese sentido de embajador casi. ¿Cuánta razón tienes, Eneko? Ahora dinos lo que representa para la hostelería la llegada del Tour. El Tour va a ser una fiesta muy grande y nosotros, los hosteleros, pues queremos ser, pues como casi siempre lo somos, ¿no? Pues parte de esa fiesta también y aportando nuestro granito de arena, nuestra manera de entender el pincho, pero todos al unísono, pues apoyando pues, que la hostelería también va a tener su importancia encima de la bicicleta. Un último detalle, Eneko. ¿Cómo va esto? ¿Para quién es la receta? ¿Quién podrá hacer su propia versión de la tortilla? Jakin dizuen danok, hau ez dela guk egindako pintxo bat guretzako izan daiena, baizik eta,
inspirazio txiki bat, zuek guztiok ere, zuen pintxoa, zuen ikuspuntu desberdinetatik egin dezazuen. Jarri dezagun eta ospa dezagun turra danon artean. Eta etxean ere, animatzen zaituztegu, pintxo hau egin dezazuen. Denon artean, turrari ere, gure nortasun hori gastronomia erabiliaz bialdu dezaiogun. Eskerrik asko, Eneko. Bueno, ikusi duzue, hauxe da touren zaporea Euskaditik pasata. Anima zaitxeste replikatzera eta konpartitu sare sozialetan. Y a mí solo me queda decir, on egin! Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Ahora vamos a pasar un segundo vídeo en el que ya Eneko desarrolla la receta, porque como después en el cóctel se podrá degustar el pincho tour, pues para que veamos lo que es, ¿no? Evidentemente, hay que dar las gracias a Eneko, ya he dicho. A algunos les habrá sonado la voz del pincho, es una voz muy conocida, es la voz de Siri de los iPhone. Da la casualidad de que la persona que pone la voz es una persona de Gasteiz, con lo cual, pues lo teníamos cerca y se ha podido hacer, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el vídeo receta y luego os comento un poquito cómo va a funcionar todo lo que es la transmisión de esta iniciativa a los establecimientos de hostelería. Hola, muy buenas, soy Eneko Hacha del restaurante Azurmendi y vamos a hacer la tortilla de bacalao. En este caso vamos a hacer un sofrito con cebolla, con pimiento verde, pimiento rojo, salsa de tomate. Hemos puesto primero la cebolla a pochar, una vez que ya se nos ha puesto bien tierna, hemos añadido el pimiento verde y el pimiento rojo, hemos seguido cocinándolo, hemos añadido la salsa de tomate y hemos conseguido pues, un refrito tradicional, pues muy parecido a lo que podría ser un pisto, pero en este caso con otras verduras. Por otro lado, esta es una elaboración muy sencilla y muy simple. Lo único que hacemos es sacar yemas de huevo, retirando la clara y las yemas de huevo, colocarlas en sal y un poquito de azúcar. Se dejan 12 horas cubiertas para que se vayan quedando bastante deshidratadas y nos quede una textura muy cremosa. La yema de huevo para mí es una de las salsas, yo le llamo salsa, más especiales del mundo. La parte importante de la receta, el bacalao. Lo que hemos hecho con el bacalao ha sido un lomo. También podéis utilizar vuestras piezas favoritas. La idea es sumergirlo en un aceite de calidad, muy lentamente, que se vaya cocinando hasta que las láminas ya estén muy blandas y puedan desprenderse. Por otro lado, tenemos mantequilla, la derretimos y la clarificamos. Le quitamos más o menos, vamos a decir que toda la parte, para que me entendáis, toda la parte que va a subir a la superficie de la parte de arriba, la retiramos un poquito y lo dejamos pues, bastante transparente. Encontrar un pan del estilo brioche salado, que no sean dulces, ¿vale? Importante, salado, pero que sean muy tiernos. Tenemos un poquito de pimiento espelette, que nos parece idóneo, ¿no? Pues para la ocasión, y tenemos algo de cebolla crocante y crujiente. Lo que estamos viendo en este pequeño sifón es esta mantequilla con yemas de huevo. Hemos puesto yemas de huevo, hemos batido las yemas de huevo muy bien, le hemos añadido nata, añadimos casi en forma de chorro de hilo la mantequilla, que no esté muy caliente para que no se nos cuajen las yemas de huevo. Lo mezclamos todo bien y lo metemos en un sifón. El pan lo abrimos, no lo abro entero. Se mezcla el bacalao con el sofrito. Vais a ver que es una receta súper simple. El pan brioche, que lo vamos a ir rellenando con las yemas que os he dicho, ¿vale? Que simplemente he secado y después he triturado, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño juego de zigzag que nos va a dar presencia y, como os decía antes, nos va a aportar pues una de las mejores salsas que existen para mi gusto, que es la yema de huevo. La cebolla se la ponemos encima para que nos dé un toque crujiente. Para presentarlo, yo voy a poner un poquito de yema aquí para que no se nos vuelque. Lo colocamos y me falta pues uno de los ingredientes que a mí más me gusta. Aquí ser cuidadosos porque nos va a aportar mucha potencia también, ¿vale? El pimiento de espelette. Voy a echar un poco más porque a mí me gusta que haya mucha fuerza en los sabores. Vale.
Esta sería la primera parte. Tenemos un bocata súper sencillo de tortilla, que le hemos llamado, ¿vale? De bacalao en este caso. El segundo viene a ser lo mismo. Tenemos la misma elaboración que vamos a aprovechar, ¿vale? El mismo refrito. Va a ser una especie de tortilla cremosa en este caso, ¿vale? De bacalao. Con la espuma que hemos hecho a base de mantequilla y yemas de huevo, pues cubriremos la parte del pincho y tendremos, pues, otra vez nuestra tortilla, pero en este caso líquida. Y como a mí me gusta, pero esto es a criterio propio vuestro, pues le añado un poquito de esqueleto. Y estos serían los dos pinchos. Bueno, pues tiene buena pinta, la verdad. Bueno, nosotros, evidentemente, la iniciativa, ya digo, lo que se trata o se va a intentar es que se esté presente en la mayor parte de los establecimientos de hostelería de Euskadi que quieran replicarla. No es una receta única, sino que, como el propio Neko decía, pues cada uno lo puede adaptar, ¿no? Incluso, pues en sus casas, el que sea valiente o nos atrevamos, pues podemos intentar conseguirla, ¿no? A partir de mañana, del día mañana es 15 de junio, tanto en la web del Grand Depart como en las webs de las asociaciones de hostelería de Euskadi, de SEA Hostelería, de Gipuzkoa Hostelería, Hostelería Gipuzkoa y Vizcaya, Hostelería Vizcaya, estará el tutorial, el que acabamos de ver, el segundo de cómo se ya acabó la elaboración del pincho, y junto a un formulario que los hosteleros tendrán que rellenar para poder participar y que se les envíe el cartel del pincho tour, por llamarlo de alguna manera. Es verdad que este pincho es para el Grand Depart y por lo tanto es en nuestra zona, pero bueno, si en Francia lo quieren adoptar, en Eco ya le había puesto hasta nombre, le llamaba Tour Mallet, ¿no? O Tour Mallet, algo así. Pero bueno, el caso es que la idea es esa. Nosotros, para todos los participantes, se va a sortear todos aquellos establecimientos que se adhieran un menú de degustación para 2 personas en Azurmendi, como no podía ser de otra manera, y lo que haremos es eso, ponerlo a disposición de todas las personas y de todos los establecimientos que quieran apuntarse, y ese es un poquito el objetivo. No hay unas fechas concretas para tenerlo en las barras, es verdad que por lo menos desde el 26 de junio hasta el día 3 de julio, que es cuando sale el tour, pues debiera de estar, pero el que quiera mantenerlo el resto de la carrera, pues perfecto, y el que quiera reproducirlo y por tanto tenerlo en su barra cuanto antes, pues en el momento que pueda hacer las pruebas y lo teste, pues lo podrá tener sin ningún tipo de problema, ya digo, rellenando ese formulario que estará a disposición de los hosteleros. Y yo creo que ahora lo que queda es verlo en directo. Hay que agradecer al equipo de la escuela por su implicación, por su trabajo, por todo lo que están aportando en esta presentación. Y que yo pediría a las instituciones y a los representantes de las asociaciones que salgáis aquí y os hagáis una foto con el pincho, que es lo que corresponde, y que, bueno, pues luego lo probaremos y onegin, ¿eh? Nothing left to say, but won't you come back home with me? There's nothing left to do, there's nothing left to say, but won't you come back home with me? There's nothing left